empezar esta palabra del día de hoy con otra historia. Pastor está bueno para contar historias, ¿sí? Porque me pongo a leer algunas cosas y ahí encuentro varias cosas que al final me llevan a lo cotidiano, a lo que usted y yo vivimos y a lo que necesitamos también para poder enfrentar este año, para poder enfrentar este nuevo tiempo. Y el día de hoy quiero empezar contándole otra historia, una historia de un siervo que comenzaba cada año corriendo. Cada año que empezaba, este siervo empezaba corriendo. Y él corría porque podía, corría porque era fuerte y corría porque sentía que si no avanzaba rápido se iba a quedar atrás. Y al mismo tiempo y en el mismo bosque en donde corría este siervo había una tortuga. Y la tortuga no corría, sino que caminaba despacio. ¿Usted sabe cómo camina una tortuga, cierto? Ya. Y había algo que esta tortuga hacía muy bien. ¿Y sabe qué es lo que era? Eso era que cuidaba el ritmo y la perseverancia de cada paso que esta tortuga daba. Y ese siervo que corría porque podía, porque era fuerte y porque sentía que si no avanzaba rápido se iba a quedar atrás, burlándose un poco de la tortuga, le dijo: así nunca vas a llegar muy lejos, le dijo. A ese tranco, a ese paso nunca vas a llegar muy lejos. Pero la tortuga seguía caminando y no se distraía. Tampoco la tortuga se exigía más de lo que podía dar. Y con el tiempo el siervo que corría porque podía, porque era fuerte y porque pensaba que si no avanzaba rápido se podía quedar atrás, empezó a cansarse. Ese siervo que corría empezó a cansarse. Y empezó a cansarse no porque el camino fuera malo, sino porque nunca se detuvo a cuidar su ritmo. No se cansó porque el camino era difícil. Se cansó porque nunca cuidó el ritmo con el cual corría. El siervo se lastimó, se desgastó y al final tuvo que parar. Y aquí la tortuga, escuche bien, no llegó primero, pero sí llegó. Diga conmigo, llegó. Andy, ¿puedes traer el ventilador de la oficina? Conectarlo por ahí, colocarlo aquí, hijo, por favor. Escuche bien. La tortuga no llegó primero, pero sí llegó. ¿Ya? Y llegó bien. Y el siervo que corría rápido porque podía, porque tenía fuerza y porque no quería quedarse atrás, se cansó y no terminó la carrera. Y cuando el siervo volvió a ver a esta tortuga, él pudo entender algo que él no había entendido antes. Y eso fue que no siempre gana el que corre más rápido o el que corre más, sino que a veces avanza más el que se cuida mejor en la carrera que tiene que correr. ¿Sí? El que más avanza es el que se cuida más en esa carrera que tiene que correr. Y sabe usted que a veces empezamos el año, usted y yo, como ese siervo, empezamos con fuerzas, empezamos con ganas, empezamos con prisa, pero muchas veces sin cuidarnos, muchas veces sin obediencia. ¿Usted sabe que no hay mejor cuidado que ser obediente? Y es por eso que a través de esta historia del siervo y la tortuga quiero hablarle de 3 cosas que debemos cuidar este año. ¿Sí? De 3 cosas que debemos cuidar este año. ¿Y sabe por qué quiero hablarle de esto? Porque esta historia no es solo una fábula, sino que muchas veces es una fotografía de cómo muchos de nosotros empezamos el año. Lo empezamos con ganas, lo empezamos con fuerza y lo empezamos con expectativa, y eso está bien, no está mal. Al contrario, eso está bien. Por eso cada fin de año Dios nos entrega una palabra para caminar conforme a ella el año al cual entramos, ¿cierto que sí? Con expectativa. ¿Ya? No está mal, está bien. Por eso quiero que pueda entender y no malentender lo que le estoy diciendo o lo que le voy a compartir a usted este día. Y se lo digo porque el problema de todo lo que le he dicho aparece cuando descuidamos lo más importante. Escuche bien. Porque el correr una carrera no se trata de llegar, no se trata de acelerar y al final usted no poder llegar a donde tiene que llegar al final, sino que se trata de poder llegar. Por eso la historia de la tortuga y de este siervo que corría, porque tenía fuerza, porque podía y porque no quería quedar atrás.
Pero la tortuguita ahí a su tranco, a su ritmo, ¿sí? Ella caminaba, pero al final ella pudo llegar a donde tenía que llegar. No llegó primero, pero llegó. Amén. Y el evangelio es así. No es del que más corre, es de aquel, escúcheme, que cuida el cómo poder llegar. Porque podemos buscar, empezar el año muy bien, pero si no cuidamos cómo terminarlo, no lo vamos a poder terminar, no vamos a llegar bien a ese final de año. Y sabe usted que lo más delicado de todo esto es que muchas veces eso nos ocurre sin darnos cuenta. Por eso el día de hoy le quiero hablar de 3 cosas que necesitamos cuidar. Y como número 1, debemos aprender a cuidar nuestra paz. Mira al de al lado y diga, tienes que aprender a cuidar tu paz. Porque si no aprendemos a cuidar nuestra paz, lo más probable es que nos detengamos en medio de esa carrera que tenemos que terminar, en medio de aquello que hemos empezado, en medio de aquello que queremos alcanzar. Como número 1, aprender a cuidar la paz. Porque escuche esto, la paz es algo que estamos llamados a vivir y a cuidar. ¿Y sabe por qué? Porque a eso vino nuestro Señor Jesucristo. Él vino a darnos una paz real. Claro, Él vino a darnos una paz profunda y estable, no como el mundo la da, dice la Biblia. Amén. Por eso dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. O sea, hay algo que Dios nos dio, que Cristo nos entregó, que usted y yo tenemos que cuidar este año para poder alcanzar esa palabra, para poder alcanzar el resultado de esa palabra que se nos soltó al final de año. Él vino a darnos una paz real, le dije, Él vino a darnos una paz profunda y estable. Y vivir en paz no significa que nunca hayan momentos de inquietud, porque los van a ver. Y porque los van a ver, por eso Jesús dijo, hey, mi paz os dejo, mi paz os doy. Porque usted y yo somos humanos y todavía también estamos en la tierra, ¿cierto? Hay días en donde el corazón se acelera. ¿A cuánto no se le acelera el corazón en el día cuando algo anda mal, cuando algo pasa, cuando algo sucede? A todos, pues. O no, algo ya no nos gustó y se nos aceleró un poquito el corazón. Se fue la paz, pues. Hay días en donde el corazón se acelera. Hay momentos en donde la mente se llena de pensamientos porque hay situaciones que nos preocupan. Hay situaciones que muchas veces también nos sacuden por dentro. Y eso es algo que en algún momento nos puede pasar a todos nosotros. Porque el problema no es sentir inquietud, sino que el problema es quedarnos a vivir ahí en la inquietud, en no poder controlarnos y no poder guardar esa paz que Dios nos da. ¿Ya? Porque a veces creemos que si aparece una inquietud o si el corazón se acelera o si una preocupación nos da vuelta todo el día, entonces algo anda mal con nosotros, anda mal con nuestra fe. Y eso no es así. Porque Jesús nunca nos dijo que nos sentiríamos, hermano, todo el tiempo en paz, sino que dijo que íbamos a tener aflicciones, ¿o no? Lo que Él nos dijo es que teníamos que aprender a confiar en Él. Porque usted cuando aprende a confiar en alguien, ¿qué es lo que siente? Siente tranquilidad, siente paz. Jesús nunca dijo que no sentiríamos inquietud, sino que lo que nos enseñó Jesús fue a no vivir gobernado por ella, por la inquietud. Por eso dijo confiar, dijo yo he vencido al mundo. Por eso Juan capítulo 14, vamos allí, verso 27 dice, Jesús allí dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Escuche bien, Juan 14, 27 en el nombre de Jesús dice así, la paz os dejo, mi paz os doy. Y escucha lo que dice Jesús, dice, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, dijo, ni tenga miedo. Escuche bien, porque una cosa es sentir inquietud, pero otra cosa muy distinta es dejar que la inquietud dirija nuestra vida. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Sí, entonces una cosa es sentir inquietud, una cosa es sentir aflicción, pero otra cosa es que la inquietud, la aflicción o la situación, hermano, dirija nuestra vida, ¿o no? Claro, entienda lo que dice allí. Por eso Jesús dijo, la paz os dejo,
mi paz os doy. Y aclara algo, él dice, yo no os la doy como el mundo la da. O sea, el mundo te puede tranquilizarte, tranquilo, ya mañana va a ser otro día. No, no, no. Dios da paz. ¿Sí? Y nos la da para que la inquietud, los problemas, la aflicción, las situaciones no dirijan nuestra vida. Para que usted y yo podamos señorear sobre eso que usted y yo enfrentamos cada día. Por eso dijo, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Porque le dije que una cosa es sentir inquietud, pero otra cosa muy distinta es dejar que esa inquietud dirija su vida. Es dejar que el problema, la situación, la inquietud, la aflicción, hermano, nos controle. Porque si dejamos que eso suceda, escúcheme, eso nos roba la paz. Por eso es que sentirla no nos hace menos espiritual. Escúcheme, sentirla no nos hace menos espiritual, pero el quedarse atrapado en ella, en esa inquietud, sentir inquietud a usted no lo hace menos espiritual. Una preocupación a usted no lo hace menos espiritual. Pero el quedarnos atrapados en ella, sí, porque nos desgasta. El quedarse atrapado, enredado en un problema, nos desgasta, porque la paz no es ausencia de preocupaciones en nosotros. Usted y yo podemos tener paz, escúcheme, y a lo mejor tener alguna preocupación. El tema es que la preocupación no dirige su vida, sino que usted puede controlar esa preocupación en usted. ¿Y cómo la puede controlar? A través de esa paz que Dios nos dio. Porque la paz, le dije, no es ausencia de preocupaciones, sino que la paz es aprender a volver el corazón a Dios cada vez que la inquietud aparece. Paz es volver tu corazón, volver mi corazón a Dios cada vez que viene una preocupación, cada vez que viene una inquietud, cada vez que viene una situación. Eso es paz, es volver mi corazón a lo que Cristo me dio, a lo que Él me dio, a lo que Él estableció, a lo que Él dejó para nosotros. Eso es paz, es volver mi corazón a Él. ¿Por qué? Porque Él me da una paz, no como el mundo me la puede dar. El mundo me dice, no, yo le voy a solucionar el problema por hoy, pero ya la otra semana tiene que volver porque esto va a continuar. Jesús no hace eso. Él nos da una paz para estar por sobre las situaciones, lo cual usted y yo necesitamos para enfrentar también este año. Por eso que la paz es aprender a volver nuestro corazón a Dios cada vez que la inquietud, lo que sea, la aflicción aparezca. Por eso Jesús en el Sermón del Monte, en el sermón de la bienaventuranza, dijo algo poderoso para aquellos que guardan y cuidan la paz. Mateo 5:9. Vamos a ir rapidito, vamos a terminar temprano. ¿Qué dice Mateo 5:9? Dice, bienaventurado. Escucha, hay una bienaventuranza para los que guardan, cuidan la paz. Bienaventurados los pacificadores. Y un pacificador es alguien que guarda esa paz que Cristo le dio, porque ¿cómo va a poder pacificar algo sin la paz verdadera que Dios nos da? Podrá poner paño frío, pero llevar paz es imposible. Nosotros cargamos algo que Dios nos dio. Mi paz os dejo, mi paz os doy, dijo Jesús. Cargamos algo, escúchame bien, que podemos brindarle a otros. ¿Para qué? Para ellos también poder llevar su vida a Dios y encontrar lo que necesitan para la situación o la aflicción que enfrentan. Bienaventurados, dijo Jesús, los pacificadores. ¿Por qué? Hay un por qué también. Dice, porque ellos serán llamados. ¿Hay alguno con paz de Cristo aquí? Claro, porque Jesús dijo, esos van a ser llamados. Hijo de Dios, mira al de al lado y dígale, no te conviene enojarte. Dígale, y si te enojas tienes que guardar tu paz, dígale. Claro, porque hay una bienaventuranza para aquellos. Hay una bienaventuranza para aquellos que guardamos esa paz, que permanecemos en paz. Por eso usted va a ser un bienaventurado este año. Va a alcanzar lo que Dios le ha dicho, porque usted se va a preocupar de guardar esto primero para este año, de cuidar esto que Dios nos habla para poder enfrentar este año. Imagínense buscando la doble porción, peleando con todo, amargados con todo,
con raíces de amargura por todo, no se puede. O sea, hay una palabra en la cual vamos a caminar y si queremos alcanzar el resultado de ella tenemos que ir paso a paso, dijimos, ¿se acuerda? A principio de año, al fin de año. Y Dios nos irá mostrando el camino. ¿Para qué? Para llegar a aquello que Dios nos habló. Por eso bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, herederos de aquello que Dios le ha prometido. Claro, porque la paz no se pierde de golpe, sino que la paz se va desgastando porque a lo mejor empezamos a cargar cosas que no teníamos que cargar. Faltas de perdón, soberbia, orgullo, altivez. Vamos perdiendo la paz porque cargamos cosas de las cuales en vez de cargar tenemos que irnos deshaciendo. ¿O no? Claro, si usted va acumulando cosas que no tiene que acumular, hermano, va a ir perdiendo su paz. O bien tomamos responsabilidades que a lo mejor no nos correspondían, pero hay muchas formas de perder la paz. Por eso muchas veces usted está haciendo cosas y hoy ya estoy cansado, estoy agotado, estoy agotada, no sé qué hacer. Perdió su paz, pero no suelta lo que tiene que soltar, sino que sigue ahí. Porque cargamos muchas veces cosas que no tenemos que cargar. O bien la perdemos por situaciones que vivimos y no supimos evitarlas, ni tampoco supimos cómo manejarlas. Perdimos también la paz porque a lo mejor le prestamos oído a conversaciones que no edifican. O por no saber decir no. ¿Sabe por qué? Porque no sabemos tampoco colocar límites a ciertas cosas en nuestra vida. Por eso muchas veces decimos, ¿para qué hice esto? Yo sabía que me iba a traer problemas, perdí la paz. Sabiendo decir sí, dije no. O sabiendo decir al revés, decir no, dije sí. ¿Sabe por qué? Porque no le puse límite a algo. Y así es como la paz se va desgastando hasta que la perdemos. Porque eso es lo que nos sucede muchas veces. Perdemos la paz, a veces por puras tonterías. Por eso Jesús es claro, dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. La paz os dejo, mi paz os doy, dijo. Dijo, no se turbe, no se equivoque vuestro corazón, dice. Lo que yo les doy, la paz que yo les doy no es como la del mundo, sino que es una paz que nos ayuda, escúcheme bien, a estar por sobre aquello que muchas veces viene para poder dirigir, manejar o controlar nuestra vida. Hermano, un enojo puede controlar su vida. Hay personas en la cárcel que por un enojo están ahí. Hay gente en los hospitales que un enojo los llevó allá. Hay matrimonios divididos que por un enojo se separaron. Entonces hay cosas que tenemos que aprender nosotros a cuidar para poder, para que esas situaciones que vamos a enfrentar, porque vamos a enfrentarlas, esa es la verdad. Esas situaciones no nos controlen, sino que nosotros a través de esa paz de Cristo, a través de esa paz que Él nos da, nosotros podamos dirigir, controlar y manejar aquellas situaciones. ¿Para qué? Para que no nos detengan, no provoquen daño en aquella carrera que estamos corriendo. Aquel siervo que corría porque podía. Corría porque tenía fuerza. Corría porque no quería quedar atrás. Pero perdió la paz. Perdió la tranquilidad. Y en la carrera se cansó. Se desgastó. Y no siguió corriendo. En cambio la tortuga, así no vas a llegar a ninguna parte. Y llegó. A lo mejor no llegó primero, pero llegó. Y esta carrera, escúcheme, en Cristo no es del que más corre, es del que llega. Escuche, es del que llega y es importante también el cómo llegamos. Por eso le decía, y así es como perdemos la paz, o se va desgastando hasta que la perdemos. Porque eso es lo que nos sucede muchas veces, perdemos la paz por tonterías. Y hay cosas que no valen su paz. Mira al de al lado y dígale, hay cosas que no valen tu paz, dígale. ¿Sabe por qué hay cosas que no valen la paz suya?
Porque esa paz se la dio Cristo por medio de su sacrificio en la cruz. Entonces no puede haber cosa mayor que aquel sacrificio que Cristo hizo por usted, por esa paz que Él le dejó a usted. Por eso Jesús dijo: yo les doy una paz distinta. Yo les doy una paz que no depende de lo que pase afuera, sino de lo que Él ya hizo en nosotros por dentro. ¿Y sabe usted qué es lo que significa eso? Que a lo mejor hay conversaciones que no valen tu tranquilidad. ¿Sabía usted? De repente nosotros queremos ser mejor que Dios. De repente, hermano, queremos hacer cosas en donde a lo mejor hasta Dios dejaría, escúcheme, que cada uno viva su proceso. Y de repente nosotros queremos entrar ahí y hay conversaciones, escúcheme, que no valen su paz. Hay cosas que usted va a enfrentar, escúcheme, que tiene que saberlas cómo enfrentar, y hay cosas que no va a poder enfrentar, que va a tener que soltarlas. A lo mejor hay discusiones que no nos llevan a nada, o que a lo mejor hay cargas, escúcheme, que cargamos que no nos corresponden cargar. Pero muchas veces las cargamos no porque nos hagan más espirituales, sino que las cargamos porque muchas veces solo queremos quedar bien. O no podemos decir que no, ¿por qué? Porque sentimos que tenemos que hacerlo todo. Y es ahí donde empieza el desgaste y empieza el verdadero problema para lo que usted tiene que correr. Un ejemplo, por ejemplo, simple es Marta. La Biblia dice que estaba ¿cómo? Afanada, escúcheme bien, estaba turbada, estaba afanada. La Biblia dice que estaba ocupada en muchas cosas que no eran malas, eran buenas, ¿o no? Estaba preparando todo para atender a Jesús, ¿no? Por eso dice: maestro, no te da nada que María, mi hermana, no me ayuda. ¿No eran malas? Pero Jesús le dijo: estás preocupada por muchas cosas, pero solo una cosa le dijo es necesaria. Le dijo: no todas las que estás haciendo son necesarias. Y no era malo lo que hacía Marta, ¿o no? De repente hay cosas que usted hace que no son necesarias. Y muchas veces las hacemos igual, hermano, y esas cosas nos roban la paz. Por eso de repente nos desgastamos, perdemos el ánimo, no queremos nada, nos taimamos. Cuando lo que tenemos que cuidar es eso, para poder alcanzar lo que Dios ha establecido para nosotros este año. Yo escuchaba el culto, el pastor Fernando se sentó en la mesa donde estábamos nosotros, con el pastor Sergio, y él nos hablaba de algo, y de ahí nace el mensaje, porque él dijo: no, yo he aprendido a poner límites, no paso esos límites, porque en realidad la salud de él, usted sabe que fue operado nuevamente el corazón, ¿cierto? Tiene un desfibrilación, eso mismo, ya. Eso mismo, sí. Y yo tomé eso, ¿sabe qué? Me gustó. Yo dije: claro, por eso uno vive cansado, a veces agotado, preocupado, y es porque uno se desgasta en cosas que uno no se tiene que desgastar. Se desgasta con personas que no hay que desgastarse. Ay, pastor, pero Dios amó, sí, y al que llamó, llamó, y el que lo siguió, y el que no lo siguió. Pero por eso nosotros muchas veces queremos hacer más cosas de las que somos llamados a hacer. Y entramos en procesos en donde no tenemos que entrar, porque es Dios el que quiere trabajar ahí. Y él dijo: no, yo he aprendido, esa ha sido la forma de cubrirme. He aprendido a poner límites, me gustó eso. He aprendido a poner, no, cuando veo ligerito, dice: no, eso no es mío. Y así he aprendido a cuidarme, poniendo límites. Pero escuche, no poniéndole límite a otro, poniéndose límites él mismo. Para guardar su corazón, para mantener su paz, para poder, para poder avanzar con salud en todo lo que tiene que hacer cada año. Y me dice, y decía: y tengo tantas cosas para este año. Y yo miraba, ¿sabe qué? Que eso que está en Santiago, vimos el templo, no sacamos un video de somos de eso, ¿no? Ni foto, ni ninguna. Hermano, algo hermoso, algo de verdad que nos rompe la cabeza.
Hermoso, de verdad. Y yo lo miro y digo, no, y hay tanto más por alcanzar este año. Ahora, ¿en marzo o no? En marzo inauguran en Panamá, en República Dominicana. Y de repente uno sabe que a veces pierde fuerza para avanzar porque está enredado en cosas que no se tiene que enredar. Y ahí está el problema de por qué no se avanza. De verdad que aprendí eso en un ratito que lo escucho. Por eso es que es importante que usted, escúcheme bien, abra su oído cuando se junte con gente que carga cosas. Es importante estar expectante. Por eso la Biblia dice más, cuando habla del oidor, ay, se me fue. Santiago habla de eso. Dice ser tardos para hablar y pronto. Nosotros de repente somos más buenos para hablar y muy poco para oír. En vez de escuchar, aprender, nosotros hablamos y no escuchamos nada. Cuando debemos nosotros callar, guardarse y aprender de otros, si es lo que necesitamos. Porque no todo lo urgente es importante. Y no todo lo importante merece nuestra paz también. No todo. Y no porque no valga, sino porque hay cosas que no nos deben quitar la tranquilidad. Hay cosas que no deben quitarnos la tranquilidad. Así que cuidemos nuestra paz porque no todo vale la pena. Escúcheme, no todo vale que nos desgastemos. ¿Por qué? Porque hay cosas que se pueden soltar. Hay cosas que usted puede soltar. A lo mejor hay un problema con la familia, suéltelo. Órele a Dios, pero suéltelo. A lo mejor hay un problema laboral, suéltelo. A lo mejor hay un problema, no sé, de salud, suéltelo. Porque mientras más se preocupa, usted menos va a poder hacer por su salud. ¿Y sabe lo que va a pasar si se preocupa? Si no tiene paz en medio de ello, más se va a enfermar. Más la persona se va a enfermar. Número 2, cuidemos nuestra relación con Dios. Le voy a hablar de 3 cosas que debemos cuidar este año. Y como número 2, debemos cuidar nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque no se trata de hacer cosas por obligación. Entienda esto. Sino que nuestro servicio y nuestra relación con Dios debe ser por relación, debe ser por la comunión que tenemos con Él. Por eso cuando usted hace algo por obligación, ¿sabe lo que está haciendo eso? Eso le está robando la paz también. Escúcheme bien, eso le está robando la paz. Y le está robando la paz porque lo que está haciendo lo está haciendo por obligación y no porque usted tiene una comunión y una relación con el que debe tener, que es Dios. Por eso que el venir a la iglesia, el estar aquí tiene que ser, hermano, algo que alegre tu corazón. Algo que te provoque, no sé, algo en tu interior. El venir a la iglesia, escúcheme, tiene que ser eso en nosotros. ¿Y cuándo eso va a pasar en nosotros? Cuando afinemos nuestra comunión y nuestra relación con el Señor. Porque tampoco se trata de solo creer. Porque una cosa, escuche, es creer en Dios y otra muy distinta es confiar y caminar con Él. Porque hay gente que cree en Dios. La pregunta es, ¿usted camina con Él? Porque no nos va a servir creer en Dios si no caminamos con Él. Y esto lo entendió muy bien el rey David. Por eso él decía en el Salmo 23, el Señor es mi pastor. Él es mi guía, Él es mi descanso. Él no decía, no, el Señor dijo, no. Él decía, el Señor es mi pastor. Él tenía un sentido de apropiación en esa palabra del Señor. A nadie le decía, el Señor es tu pastor. No, decía, él sacaba eso desde adentro porque así era la relación y la comunión que él tenía con el Señor. El Señor es mi pastor, Él es mi guía, Él me da descanso, Él me sostiene. El Salmo 23, 1 al 6, leamos esos 6 versos. David dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él está declarando, escúcheme,
Está dando a conocer la relación que tiene con Dios, la comunión que tiene con Él. Por eso dice, no, Él es mi pastor. Y a causa de eso Él dice, la confianza en Dios, dice, hey, por eso a mí nada me va a faltar. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, dice. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Mire, todo lo que habla de una relación estrecha con Dios. Por eso habla eso. Es como cuando usted tiene una relación muy cercana allí a su esposo, su esposa, a sus hijos. Las conversaciones son así, las palabras que salen son como de apropiación, de confianza. Se nota que hay una estrecha relación. Uno dice, hoy se nota que se quieren, que se aman. Porque usted lo escucha hablar y de lo que habla usted dice, no, es tremendo, o sea, no, ellos tienen que llevar una vida muy linda. David hablaba así. Y era a causa de la comunión, de la relación que él tenía con Dios. Aunque ande en valle de sombra de muerte, decía, no temeré mal alguno. Mire lo que está diciendo, está afirmando. Está dando a conocer el por qué él habla así, cuál es su relación con Dios, cómo conoce a Dios y cómo Dios, y todo lo que Dios puede hacer por él. Por eso dice, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Son palabras de un hombre que tiene una relación con Dios. 5 dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y aquí en este Salmo 23 vemos que David no hablaba de un Dios lejano, sino de un Dios muy cercano, ¿no? ¿Sí o no? No veía a Dios lejos como nosotros lo vemos. Porque cuando tenemos problemas, ¿cómo vemos a Dios? Señor. Cuando enfrentamos situaciones, ¿cómo vemos a Dios? Voy a ir a orar a Dios, voy a ir a buscarlo como si estuviera lejos y Él está con usted. ¿Y por qué lo veo tan lejos? Porque no tengo una comunión ni una relación con Él. Por eso que no es solo creer en Dios, sino que es buscar caminar con Él. No es solo creer en Dios, decir no, yo creo, sino buscar conocerlo. Buscar tener una relación con Él, caminar con Él. Aquí David hablaba de un Dios con el cual él se relacionaba, porque eso es lo que debemos cuidar este año. Lo segundo, nuestra relación con Dios. El problema es que a veces empezamos el año lleno de planes. Empezamos el año lleno de metas, de trabajo, pero dejamos de lado a Dios, dejamos a Dios para después, y ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el problema, pero buscamos a Dios cuando hay problemas. Oramos a Dios cuando nos duele algo. Pero muchas veces en los días normales, hermano, lo vamos dejando de lado. Y sabe usted que sin darnos cuenta, descuidamos lo que verdaderamente a usted y a mí nos sostiene. Descuidamos lo que verdaderamente nos sostiene. Por eso David no descuidaba eso. Por eso decía, Jehová es mi pastor. Y cuando él estaba en ese salmo, estaba en problemas. Estaba enfrentando muchas situaciones, pero la relación que él tenía con Dios lo hacía hablar así, confiar así, expresarse así, y Dios responderle a esas palabras que él sacaba de su corazón para él, para Dios. Y cuando le hablo de esto, no le hablo de ser religioso, de andarse apersinando. ¿Para qué? Sino que le hablo de una relación con Dios. Le hablo de cuidar la relación, le hablo de hablar con Dios así como hablamos con alguien cercano. Que cuando vayamos a orar no vayamos a decirle, Señor, ayúdame, Señor, sáname, sino que podamos, escúcheme, conversar, hablar con alguien como si lo hiciéramos todos los días y a cada rato. Que pudiéramos llegar con esa confianza delante del Señor. De eso le hablo.
No le hablo de que cada vez que siente algo, no, le hablo de tener una comunicación, un diálogo, una relación con Él. Así como usted y yo lo tenemos. Así como usted y yo lo tenemos. Con la gente que más conocemos. Porque cuando esa relación se descuida, la vida se hace más pesada. Por eso, como segundo, este año no descuidemos lo que nos sostiene. Escucha bien, no descuidemos lo que nos sostiene. Son tres cosas. ¿Qué es lo primero? Por eso tiene que estar atento. Escúchame, porque de repente uno dice, el pastor hoy día habló de esto, y no entendemos que Dios nos está dando, escúchame, una instrucción para que usted y yo podamos caminar en esa palabra que Dios nos suelta, y esa palabra que Dios nos soltó podamos ver el fruto de ella a final de año. Y como número 3, cuidemos nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque eso es clave. Por eso es que guardar la paz y cuidar la relación con Dios va de la mano con guardar nuestro corazón también. Porque nadie puede decir, no, pastor, yo he guardado mi corazón y estamos peleados con medio mundo. Nadie puede decir, yo tengo comunión con Dios, hermano, y no he sido capaz de perdonar a mi hermano. No he sido capaz de perdonar al que me ha hecho daño. ¿Se da cuenta que son tres cosas que necesitamos cuidar este año porque van de la mano? Proverbio. La Biblia dice, cuida tu corazón porque de ahí sale la vida. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada dice, guarda tu corazón porque de él mana la vida, sale la vida. Y si prestamos atención a lo que dice Proverbio aquí, vamos a ver que nos dice, cuida tus logros. No dice cuida, tampoco dice cuida tu imagen, cuida tu orgullo, cuida tu ego, cuida no sé. Sino que dice cuida tu corazón, cuida tus pensamientos, cuida tus heridas. ¿Por qué? Porque esas hacen daño. Cuida lo que te dices a ti mismo cuando nadie te oye. Le hago una pregunta, ¿usted se cuida lo que se dice a usted cuando nadie lo escucha? ¿Cuida eso? ¿Cuántas veces decimos, estoy cabrón de esta cuestión? Lo decimos nosotros, nadie nos escucha, pero alguien nos escuchó y tomó esas palabras y las usó en contra nuestra. Cuando la Biblia dice, cuida tu corazón porque de ahí mana la vida, cuida lo que hablas, lo que piensas. Claro, cuídalo, porque eso que salga de ahí, de que nazca de tu corazón y salga de tu boca, va a cobrar vida en el mundo físico y en el mundo espiritual. Por eso Proverbios dice, 18, 20, 21 dice que del fruto de nuestra boca, de nuestros labios, ¿qué va a pasar? Se va a llenar nuestro vientre. Porque el poder de la vida y de la muerte están en la lengua, en la boca. ¿Y de dónde brotan los pensamientos? Eso que hablamos, ¿sabe de dónde brota? De nuestra mente, pastor. No, salen del corazón. Suben a la mente, del corazón brotan los buenos y los malos pensamientos, dice la Biblia. Cuida lo que te dices a ti mismo cuando nadie te oye. Cuida lo que permites o dejas que se acumule. Cuida lo que muchas veces callamos. Cuidemos lo que muchas veces callamos. Porque todo eso es lo que hace que el corazón se canse. Por eso también la Biblia dice que cuidemos nuestro corazón, porque no vaya a ser que alguna raíz de amargura empiece a crecer por dentro. Dice Proverbio, que cuidémonos, que no vaya a ser que por causa de la amargura vaya a brotar alguna raíz en nuestro corazón o no, en nuestra vida. Porque cuando eso pasa, no solo lo afecta a usted. Cuando usted no cuida su corazón, eso no solo lo afecta a usted, afecta a su casa, afecta a su familia. Escúcheme bien. Esa amargura, cuando usted no cuida su corazón y empieza una amargura en usted, empieza a contaminar a los demás. Por eso cuando alguien anda medio amargado, enojado, usted anda preocupado y dice, yo no sé qué le pasa, mejor ni le hablemos. No metan voces que
no sé, que el papá, la mamá anda enojado, afecta a los demás. Porque cuando eso también pasa, no solo lo afecta a usted, sino que también afecta a otros. Por eso que este año no ignoremos lo que pasa dentro de nosotros. Escúcheme bien, si queremos caminar, alcanzar esa doble porción, si queremos que Dios haga algo extraordinario en nosotros, no descuidemos lo que pasa dentro nuestro. No minimicemos nuestras emociones. No normalicemos el desgaste, sino que cuidemos nuestro corazón, porque es ahí en donde Dios trabaja, ¿o no? ¿Dónde Dios trabaja en usted? En mi negocio, pastor. No, en tu corazón. ¿Dónde Dios trabaja en mí? ¿Dónde Dios trabaja en usted? En nuestro corazón. Con el corazón se cree. Entonces Dios trabaja en tu corazón. Hay que cuidar, escúcheme bien, aquello que hay ahí. No hay que permitir que aquello nos desgaste, un pensamiento contrario, ajeno, negativo, con algún pensamiento que a Dios no le agrade, una falta de perdón. Hermano, va a terminar el año en amargura. Por eso este año no se trata de correr más, entienda eso, sino que se trata de cuidarnos mejor. La doble porción no viene, escúcheme, porque usted corre y corre. No, no, no. Viene porque usted se cuida de las cosas que no agradan a Dios. Este año no se trata de correr más, sino que se trata de cuidarnos mejor. Se trata de cuidar nuestra paz. Se trata de cuidar nuestra relación con Dios. Y se trata de cuidar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque cuando eso está, escúcheme, porque cuando eso está cuidado, el camino se camina mejor, es más fácil. Cuando usted cuida su corazón, cuando usted cuida su relación con Dios, cuando cuida su paz, el camino es más fácil. ¿O no anda mejor usted cuando anda alegre, con paz? ¿Sí o no? ¿No anda mejor usted cuando no anda peleado con nadie? Claro. Entonces, cuando usted anda así, es más fácil, el día es diferente. Parece que las cosas en el día son todas buenas, como que todas salen mejor. El camino se hace más fácil. Pero no así cuando usted y yo andamos amargados, soñados, enojados. ¿Sabe lo que pasa? No nos pueden hablar o no hablamos con nadie. El camino se nos vuelve difícil. Después se dice, oh, parece que todas las cosas me salen mal. Yo me río cuando la gente dice, ¿sabe qué? Todo me salió mal hoy día. Dan ganas de decirle al tiro. De repente uno lo mira y dice, no va a aguantar. Pero dan ganas de decirle, ¿sabe qué? Sana tu corazón. Si el problema no es el otro, eres tú. ¿O no? ¿O usted cree que Satanás le hace lucha al otro para hacerle mal a usted? No. Cuando uno más se queja de que cosas malas le vienen, escuche, es cuando menos cuenta nos damos que estamos siendo presa fácil del enemigo. Por eso el enemigo nos la hace y nos la vuelve a hacer, porque no nos damos cuenta. Escúcheme, no nos damos cuenta, nos quejamos y creemos que todo está mal, pero el problema soy yo. 3 cosas que debemos cuidar este año entonces. Cuidar nuestra paz. Una paz que está por encima de cualquier circunstancia. Por eso Jesús dijo, no como el mundo la da. Una paz que nos sostiene, una paz que debemos pedirle a Dios que nos ayude a cuidarla. Pidámosle también a Dios que nos ayude a no perder nuestra relación con Él, que nos ayude a buscarlo en cada decisión que tengamos que tomar, que nos ayude a cuidar nuestros pensamientos y pidámosle que sane nuestras heridas para poder vivir una vida más fácil, más tranquila. Pidámosle a Dios que limpie lo que se ha ido acumulando dentro de nosotros sin darnos cuenta. Porque no queremos que la amargura, el enojo o el desgaste echen raíces en nuestra vida. ¿O usted lo quiere? No, yo no quiero. Escúcheme bien, que los problemas, la amargura, el enojo echen raíces en mí. Sino que tengo que buscar estar en paz con todo. Pongamos nuestra vida en las manos de Dios este año y confiemos en Él.
Escuche bien, pongamos nuestra vida en las manos de Dios en este año y confiemos en el Señor. Si Dios dijo, hey, yo voy a hacer algo grande con ustedes, yo voy a hacer algo mañana con vosotros, yo voy a hacer algo en nuestra vida, hey, pongamos nuestra vida en las manos del Señor. Recibamos su paz. Recibamos esa paz que dijo Cristo, hey, que nos dio, que nos dejó. Busquemos relacionarnos con el Señor, abracémonos a Dios. Busquemos hacer lo que a Dios le agrada. Presentemos a Dios aquellas cosas que hemos ido acumulando en nuestro corazón, pensamientos, malos pensamientos, actitudes. Y sanemos nuestro corazón para poder cuidarlo y terminar este año, escúcheme, en victoria en esa palabra que se nos dio. Pidámosle a Dios que limpie lo que se ha ido acumulando en nuestra vida. No podemos correr ni avanzar este año con carga que no tenemos que cargar. Escúcheme bien, no podemos correr. Usted no puede correr una carrera con cosas que usted no tiene que cargar en la carrera, ¿o no? Imagínese un atleta corriendo con un saco de papa al hombro. Hay cosas que, carreras que tienen que correrse de forma solícita, pero también adecuada. Y si usted y yo este año queremos alcanzar, vencer, lograr aquello que usted conoce, que le ha presentado al Señor, que ha orado al Señor, soltemos cosas que no tenemos que cargar. A lo mejor alguien, no sé, alguien le está haciendo daño, hermano, suéltelo, suéltelo, perdónelo, listo, suéltelo. Ignórelo. No cargue cosas que tiene que cargar. Acuérdese que esto no se gana cargando cosas ni corriendo a la loca. La tortuga iba a paso lento. El ciervo que corría rápido, que tenía fuerza, le decía, así no vas a llegar a ningún lado. Y la tortuga no le respondía ni una cosa, sino que seguía en su ritmo y con perseverancia en el paso que daba. Pero ¿sabe lo que pasó al final con la tortuga? La tortuga a ese ritmo, con paso lento, llegó a donde tenía que llegar. Se demoró más, pero llegó. Y el que tenía que llegar, que tenía fuerza, tenía todas las características, no pudo. Se quedó en el camino. Se cansó, se desgastó, se enfermó. Porque corrió con cosas que no tenía que correr. Póngase en pie, por favor. Tres cosas entonces que debemos cuidar este año, ¿no? Yo siempre le digo, todo lo que Dios nos habla, hermano, no es algo que, escúcheme, no que Dios no lo pueda hacer, pero no son cosas que suenan al chisquear los dedos. En cada promesa que Dios nos da, palabra que Dios nos da, también Dios nos está llamando a hacer algo. En cada palabra que Dios suelta en nuestra vida, esa palabra también, tiene un requerimiento para nosotros. Y cada requerimiento que tiene una palabra para nosotros no es malo, es bueno, es con propósito. Es por causa de aquello que Dios quiere hacer en usted. Por eso de repente hay gente que no entiende, no le cuesta poder entender eso, que es Dios el que tiene un trato con él. No lo entiende, de verdad. Y cierra el corazón y en vez de guardar, lo cierra. Y todo lo que habla, todo lo que sale de un corazón, escúcheme, ofendido, de un corazón con amargura, hermano, lo más triste, dice la Biblia, que eso en el mundo espiritual crea un fruto y la persona después se vuelve a alimentar de eso mismo. Por eso no sanan. Por eso no sanan, porque no sueltan. Cargan en la vida con cosas que no tienen que cargar, en vez de decir, no, Señor, yo guardo mi corazón, porque sé que de él mana vida. De ahí sale la vida. Señor, yo voy a buscar una relación, relacionarme contigo, porque sé que al estar relacionado, anclado a ti, unido a ti, Señor, no solo voy a estar en comunión contigo, sino que voy a vivir en paz. Y yo le dije que la paz no es ausencia de inquietudes, no, sino que es llevar, escúcheme, todas esas cosas a la obediencia a Dios. Es llevar mi vida a Dios, porque de Él es en donde usted y yo recibimos aquello que Cristo nos dio. Por eso vivamos este año y vivámoslo conforme a lo que Dios nos habla, a lo que Dios nos enseña. Busquemos a Dios y hagámoslo para poder vivir este año caminando un mejor camino. ¿Sí? Vamos a orar al Señor, ¿le parece? Vamos a orar al Señor, le vamos a decirle al Señor, ayúdame
Ayúdame, Señor, a tener esa paz. Ayúdame a entenderla. Ayúdame, Señor, cada día en medio de los problemas, de las inquietudes, en medio de las aflicciones. Ayúdame, Señor, a poder usar esa paz que tú ya pusiste en mí, que ya diste, que ya me diste a mí. Decirle al Señor, ayúdame, Señor, cada día en esa relación que necesito tener contigo. Ayúdame, Señor, porque sé que en este mundo, este sistema, este año, no sé, esta semana, este mes, tengo que enfrentar situaciones, tengo que enfrentar decisiones, tengo que tomar decisiones. Y no quiero tomarlas, Señor, con un corazón diferente, sino con un corazón guardado conforme a tu palabra. ¿Y qué es lo que va a pasar con nosotros? Cuando tomemos decisiones vamos a tener la claridad para poder hacerlo. Acuérdese que Dios va a ir aclarando cada paso que usted y yo demos. Pero necesitamos primero reconocerlo a Él, anclarnos a Él. Jesús fue claro cuando dijo: yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. Dijo: fuera de mí, lejos de mí, nada podéis hacer. O sea, tenemos que reconocer que necesitamos volvernos a Dios y volver cada área de nuestra vida a Dios, si usted y yo queremos caminar un camino ligero. Señor, oramos en esta tarde dando gracias por tu palabra, dando gracias por lo que nos hablas, por lo que nos enseñas, Señor. 3 cosas. Padre, cuidar la paz, esa paz que solo tú nos puedes dar, Dios mío. Lo segundo, Señor, es buscar relacionarnos contigo, relacionarnos con Dios, relacionarnos contigo, Señor, cuidar esa relación contigo. Y lo tercero es guardar nuestro corazón, Señor, porque si caminamos con estas 3 cosas este año, Señor, Padre, no solo se nos aclarará el camino, no solo llegaremos, Dios mío, caminaremos, sino que lo haremos, Dios mío, sin cargas que no tenemos que llevar. Lo haremos, Padre, sin peso extra, sino con aquello que tú, Dios mío, irás colocando cada día en nuestras vidas, pero lo cual también, Señor, nos ayudará